Buenas tardes, gracias por la invitación para participar en este histórico debate. Bueno, soy varón con lo que eso comporta, pero es claro que este es un tema que interpela mucho más de cerca a quienes tienen capacidad de gestar, fundamentalmente las mujeres. Lo primero que quiero señalar es que la legalización del aborto en Argentina hoy es un mandato que surge de nuestro ordenamiento constitucional. Texto constitucional más fuentes que lo integran, ¿no? Inmediatamente podrían decirme, lo acabamos de escuchar, pero aquí pasaron una importante cantidad de profesores y profesoras que dijeron exactamente lo contrario. Asimismo pueden argumentar que pasaron muchos otros que me dan la razón, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Vamos a contar cuántos están de un lado y cuántos están del otro? ¿Cómo decidimos? Es que esto es el derecho y su interacción, su juego, entre comillas. Ustedes, señores y señoras legisladores y legisladoras, son parte clave en el mismo. El derecho, contrario a lo que muchas veces nos hacen creer, no es neutro, no es imparcial, no es objetivo. Sirve para facilitar, por supuesto, la convivencia, la cooperación, para el orden y otros valores, pero también puede servir para mantener status quo, para dominar, para oprimir. En el medio hay muchas alternativas. Es un instrumento, una herramienta y por tanto como tal depende de quién la use, cómo la use, para qué la use. El que más y mejor la usa, por cierto, es quien tiene poder. Puede ser un tirano, puede ser el pueblo. Ustedes, señores legisladores, son los representantes del pueblo y están por inmiscuirse, como hacen cada vez que aprueban una ley, en la interacción del derecho y directamente vinculada con el poder y mucho en un tema como este. Me refiero al derecho que es directamente relacionado con la realidad. El derecho no es lógica ni necesariamente coherente, sino que es indeterminado y no hay respuestas únicas ni correctas necesariamente. Esto no quiere decir, por cierto, que todo valga lo mismo y por eso es clave al momento de decidir el derecho, entre comillas, sopesar y merituar las razones que hay para tomar ciertas decisiones que terminan influyendo en la vida de las personas en forma notable. Y una ley debatida y aprobada democráticamente importa mucho, pese a que luego nuestro particular e insólito control de constitucionalidad puede limitarlo o anularla sin mayores problemas. Para ello es relevante lo que dicen las normas supremas, pero más aún lo que dicen quienes las determinan y aplican. Ustedes, señoras legisladoras y legisladores, tienen un rol importante. Ellas, las normas supremas, consagran muchos derechos, entre ellos el derecho a la vida, que ha sido tantas veces citado hoy. Pero el derecho a la vida no es solo el de respirar, es mucho más que eso y comporta una cierta calidad de vida. De estos segundos se trata, de tener calidad de vida todos y de ponderar los distintos sujetos involucrados, los actores y sus circunstancias. Y aquí llegamos a las razones y sin razones que existen para legalizar o penalizar el aborto. Más allá que, por cierto, se debería acordar que hay una necesidad de educación sexual y otras medidas vinculadas con los derechos sexuales y reproductivos que precisamente quienes más se oponen a la legalización del aborto son a su vez quienes más trabas suelen poner para su cumplimiento. Son muchas las razones a considerar. Sintetizo en extremo por el escaso tiempo. Las razones en contra del aborto legal se circunscriben a dos. Se mata la vida de un ser humano, entre comillas, se castiga al ser más indefenso. ¿Es el embrión un ser humano? ¿Cómo y quién decide que lo es? ¿Es determinante esta cuestión? Las preguntas pueden seguir, pero es claro que el embrión, el nasciturus o el niño por nacer no reúne las mismas condiciones, por ejemplo, de todos quienes estamos aquí. Hay un gradualismo y una evolución en el desarrollo humano que exige y justifica tratar a los sujetos en sus momentos, en particular frente a otros conflictos y otros derechos en juego, en forma diferente. Y así lo regula el derecho en tantos otros campos, como por ejemplo en la reproducción asistida que permite congelar o descartar embriones, o incluso el mismo aborto punible que tiene condenas menores que los homicidios, lo que parece razonable y así lo han entendido órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o nuestra misma Corte Suprema. Hay una pendiente resbaladiza que a su vez establece la razonabilidad de un límite. En efecto, es claro que no es lo mismo dos células apenas unidas que una persona ya formada y con una vida transcurrida y en pleno desarrollo. Es poco serio sostener que un embrión tiene los mismos derechos a la vida y otros que una persona desarrollada o incluso más, como sostienen quienes le agregan el plus de la indefensión.
Y sin embargo hay quienes lo dicen. ¿Por qué? La religión y el patriarcado pueden ayudar a encontrar una respuesta. El límite mayoritariamente en el mundo se encuentra cerca de las 12 semanas para admitir la prevalencia del derecho de las mujeres por el del embrión en relación con el derecho a la vida. Las razones a favor del aborto legal parecen más consistentes, a saber, no admitirlo viola los derechos de las mujeres y comporta una violencia contra la mujer, a más que atenta por ello contra una sociedad igualitaria. Su prohibición no disuade a las mujeres de realizar abortos, incluso se realiza más donde está prohibido y genera, en cambio, abortos clandestinos, prácticas inseguras con mortalidad de mujeres o pérdida de la salud, especialmente de mujeres pobres y jóvenes. A ello se suma que genera un mercado millonario y clandestino que vive gracias al aborto. A esto se agregan formas de impedir la situación que lleva a los abortos. Se niega información o no se da, de hecho, educación en materia sexual y reproductiva. Se usa la objeción de conciencia, incluso institucional, para poner trabas en relación con los abortos no punibles, etc. Estamos en tiempos en que los derechos humanos son usados para vulnerar derechos y de pensamientos anacrónicos y de desfases. Un minuto. Gracias. Estamos en una sociedad con una desigualdad estructural notable, ¿no es cierto? Y es momento, por tanto, de empezar a cambiar en el respeto de los derechos, y este tema es muy trascendente. Aquí, en alguna medida, está en parte en juego qué sociedad queremos. Una que siga siendo hipócrita, falsa, discriminadora de derechos, haciendo creer que se basa en derechos para las mujeres y donde el patriarcado sigue imponiendo su lógica de dominación, o una que empiece a transitar criterios igualitaristas, finalmente reconociendo en serio derechos para las mujeres y varones transgestantes. Ustedes, señores y señoras diputados, tienen la palabra con una buena dosis de poder, porque influyen mucho en la interacción del derecho. Ojalá estén a la altura de los tiempos, de los derechos y las circunstancias. Quedo a vuestra disposición para el debate posterior, en forma público-privada. Agradezco nuevamente mucho la invitación. Nada más, muchas gracias.